Jóvenes, muy buenos días. En el marco de nuestro curso de Sociedad y Economía de la Globalización vamos a tocar un tema especialmente relevante y especialmente interesante, en especial para nosotros como un país subdesarrollado, que es el tema del consenso de Washington, ¿no? Yo he titulado a esta exposición el consenso anticonsenso, crítica al consenso de Washington. Bien, ¿qué es el consenso de Washington? El consenso de Washington es como lo que podríamos llamar los 10 mandamientos de política económica estadounidense. Más o menos lo que sucede es que entre finales de los 80 e inicio de los 90, Estados Unidos comenzó a propugnar un conjunto de políticas económicas que se debían llevar a cabo en los diferentes países para llegar al desarrollo. Entonces, se le decía como que su problema, su pecado, su infierno era el subdesarrollo. Entonces, los países subdesarrollados estaban en el infierno del subdesarrollo. Habían cometido el pecado de utilizar demasiado la intervención del Estado y utilizar muy poco las fuerzas del mercado. Entonces, lo que debían hacer para redimirse era confiar en el Dios mercado. El Dios mercado, con la mano invisible que es su providencia, tal como había planteado Adam Smith, debía arreglar la situación de subdesarrollo y del infierno del subdesarrollo llevarlos al cielo del desarrollo. Entonces, lo que hizo Estados Unidos fue dar la tabla de los 10 mandamientos. Es decir, si ustedes, países subdesarrollados, siguen estas 10 políticas, van a llegar al desarrollo. La principal zona del mundo geopolítica donde se enfocaron las políticas del Consenso de Washington fue precisamente Latinoamérica, que es la zona en que estamos ubicados nosotros, dado que estamos en el Perú, aunque también hubo un interés de implantar el Consenso de Washington en otros espacios geográficos. Pues bien, ¿cuáles son estos 10 mandamientos, ¿no?, entre comillas, que plantean estas 10 políticas para llegar al desarrollo confiando en el mercado? Son las siguientes. La primera, disciplina fiscal. La segunda, reordenamiento de las prioridades del gasto público. La tercera, la reforma tributaria. La cuarta, la liberalización de tasas de interés. La quinta, el tipo de cambio competitivo. La sexta, la liberalización del comercio internacional. La séptima, la liberalización de la entrada de inversiones extranjeras. La octava, la privatización. La novena, la desregulación. Y finalmente la décima, relacionada con derechos de propiedad. Lo que voy a hacer en esta exposición es hacer un breve análisis crítico de cada una de estas políticas. Podría hacer un análisis más detallado, pero el análisis tiene que ser breve porque son 10 políticas, ¿no? Si no, habría que dedicar una exposición entera para cada una de las políticas. Esta reseña de 10 políticas fue hecha por el economista John Williamson. John Williamson, en un artículo, resume y dice: básicamente lo que la gente en Washington, en Estados Unidos, piensa es que estas son las mejores políticas. Y ahí está la lista del consenso de Washington. O sea, un acuerdo en Estados Unidos de lo que los demás países deberían hacer para llegar a ser desarrollo. Bien, comencemos con la primera política, disciplina fiscal. Como ustedes saben, en lo que es la contabilidad pública y en la contabilidad general, hay ingresos y egresos. Entonces, un Estado tiene sus ingresos desde principalmente la recaudación tributaria y sus egresos en sus gastos de consumo o de inversión de gobierno. Entonces, lo que propone el Consenso de Washington es que se debe buscar al máximo un presupuesto equilibrado. ¿Qué quiere decir esto? Que los egresos nunca sean mayores que los ingresos. Entonces, no se quería demasiada intervención del Estado con gasto expansivo, así se le llama en política macroeconómica. ¿Cuál sería la crítica a esto? La primera sería desde el planteamiento keynesiano del economista John Maynard Keynes. Lo que había ubicado Keynes en la época de la Gran Depresión estadounidense es que la intervención del gobierno sí podía ser necesaria en ciertas ocasiones. Cuando un país está en depresión económica, los consumidores no tienen con qué consumir y los empresarios no tienen incentivos para invertir, el único que puede revertir la situación es el gobierno. El gobierno, ¿qué es lo que hace? Aplica gasto expansivo para estimular la economía. Entonces, la crítica sería que el objetivo de disciplina fiscal, de equilibrio fiscal, es un objetivo razonable a mediano y largo plazo, pero no lo puedes poner como un absoluto al corto plazo, porque hay momentos de crisis económica en que es necesario a veces gasto fiscal expansivo, en que es necesaria una intervención del gobierno de ese tipo,
pero la política del Consenso de Washington deja amarrada de mano a las economías latinoamericanas o subdesarrolladas para llevar a cabo sus políticas. Otro problema es que cuando hay mucho desempleo, y es algo que había hallado Keynes, o sea, él estudió el problema del desempleo, cuando hay mucho desempleo, una forma de acercarse al pleno empleo, es decir, que la mayoría de la gente de una economía esté con trabajo, es por medio de la intervención expansiva del gobierno. Entonces, cuando una crisis es muy fuerte y hay demasiado paro, hay demasiado desempleo, lo que puede suceder es que va a haber demasiado descontento social y se van a romper las redes de seguridad social. Y si el gobierno es demasiado austero en cuidar el gasto, lo que puede suceder es que si no interviene en momentos específicos, se va a tener un problema social más grande. Y eso en parte es lo que estamos viendo. Pasemos a la segunda política. Es el reordenamiento de las prioridades del gasto público. Lo que decía el Consenso de Washington es que los gobiernos latinoamericanos hacen demasiado. Hacen demasiado y lo hacen mal. Decía que los gobiernos se dedicaban a dar subsidios, o sea, ayudas en precios a ciertos productos o a ciertas industrias y no dejaban que el mercado libre regulara las cosas. Entonces lo que decía el Consenso de Washington es que el gobierno solo debe dedicarse a lo que es infraestructura pública, o sea, construcción de pistas, cuestiones de tipo, salud y educación, nada más. Entonces para el Consenso de Washington cualquier intervención del gobierno que vaya más allá de eso era negativa y te iba a llevar al subdesarrollo. Pues bien, la primera crítica que se puede hacer a esto es desde la experiencia de los países del este asiático. A mediados del siglo XX, varios de los países del este asiático o a inicio del siglo XX eran países subdesarrollados. Varios de ellos eran considerados países subdesarrollados y hoy en día varios de ellos son países prósperos. ¿Cómo es que cambiaron esa situación? ¿Dejaron todo a la mano invisible del mercado? No, si uno revisa la historia económica de estos países, se va a dar cuenta que, digamos, en Corea, en Taiwán o en Singapur han habido interesantes políticas industriales del Estado. La política industrial consiste en que el Estado realiza una intervención económica para estimular ciertas industrias. Así Corea pasó a ser un productor de arroz y ciertos productos primarios a estar en la industria siderúrgica. Imagínense cómo el libre mercado de por sí podría generar de frente una industria siderúrgica. Es un cambio cualitativo muy grande. Se requería una intervención más amplia y más grande y planificada. Eso es lo que hicieron los países del este asiático. No les estoy hablando aquí de la planificación socialista, o sea, como que el Estado planificara todo, sino de una planificación gerencial inteligente que tuvieron en cuenta los gobiernos del este asiático y les fue bien. El Consenso de Washington no contempla esa posibilidad y de hecho ha sido muy crítico con los países del este asiático, pese a que en realidad han obtenido buenos resultados por esas políticas industriales. La segunda crítica que se puede hacer aquí es un tema de hipocresía, lo que se puede llamar hipocresía liberal. ¿Por qué? Porque el Consenso de Washington desde Estados Unidos te dice no a los subsidios. Ustedes países subdesarrollados no pueden estar subsidiando productos, porque si no, no dejan que actúen las libres fuerzas competitivas del mercado. Quiero que observen esta gráfica de la hipocresía neoliberal. Esta gráfica representa los subsidios agrícolas totales acumulados del año 95 al año 99, ¿no? Es uno de los periodos claves de aplicación del Consenso de Washington. Estos totales subsidios mundiales. Fíjense, Estados Unidos, acá lo pueden ver en la carta estadística, tiene de todos los subsidios que hay en el mundo, Estados Unidos tiene el 25%. Imagínense, un solo país tiene la cuarta parte del total de subsidios del mundo. Es un solo país. La Unión Europea, que también apoyó el Consenso de Washington, tiene el 44,1% total de subsidios en este periodo. Japón, otra economía pegada a Estados Unidos en esa época, tiene un 18,5% y es un solo país, la quinta parte del total de subsidios del mundo. Todos los países subdesarrollados juntos, todos esos países latinoamericanos y africanos a los que el Consenso de Washington los culpa de subsidiar demasiado, ¿cuánto tienen? Todos juntos, 12,3%. Ahora, ¿por qué razón los gobiernos como Estados Unidos o de la Unión Europea subsidian productos? Por lo siguiente, porque los países subdesarrollados son más competitivos en el mercado agrícola. Los países subdesarrollados tienen mejores recursos. Como son más competitivos, pueden vender a mejores precios. Como ven, venden a menores precios
y entran al mercado subdesarrollado, pueden destruir toda la industria agrícola de los países desarrollados, si es que entran a los países desarrollados. Entonces, ¿qué es lo que hacen los países desarrollados? Una competencia desleal. Ponen subsidios para que los precios de la industria agrícola de los países desarrollados, de sus propios países, sean más bajos. Entonces hay un tema de competencia desleal. Ellos le dicen a los países latinoamericanos: respeten el mercado, no subsidien. Pero en cambio ellos no respetan el mercado, eso es un juego sucio. Bien, tercera política, reforma tributaria. Lo que dice el Consenso de Washington es que lo que se debe buscar es reducir la cantidad de impuestos que se cobran por monto a cada persona, pero aumentar el monto total ampliando la base tributaria. O sea, lo que se decía es que muchas veces los países latinoamericanos no llegaban a todas las personas. Entonces, como no todo era formal ni le cobraban impuestos a todo el mundo, entonces las recaudaciones no eran tan grandes. Y lo que hacen los gobiernos es subir impuestos. Lo que dice el Consenso de Washington es: no subas impuestos, trata de llegar a la mayoría de la gente. ¿En qué ha devenido eso? Hoy en día, por ejemplo, en nuestro país, Perú, ¿en qué relaciones de poder que devienen discriminatorias cuando se trata de cobrar impuestos? Si se trata de una pequeña bodega o una pequeña tienda, ahí mismo le está cayendo la institución de recaudación tributaria, la SUNAT. Pero si se trata de empresas grandes, como muchas veces vemos en las noticias, no se les cobra. Equipos de fútbol, grandes centros comerciales, empresas de servicios telefónicos, tienen deudas gigantescas con el Estado, pero no se les cobra. Entonces, se sigue la política del Consenso de Washington en ampliar la base tributaria, o sea, cobrarle a todo el mundo, pero solo se persigue a los pequeños. A los peces gordos no se les suprime. El otro tema es que el pensar que siempre hay que reducir impuestos, como hace el Consenso de Washington, impide establecer políticas de protección de recursos naturales. Cuando hay una explotación de recursos naturales, como los recursos naturales son intrínsecamente valiosos y también son valiosos a largo plazo para el funcionamiento de la economía y la sustentabilidad de los ecosistemas, es razonable que puedan haber impuestos altos para la utilización de ciertos recursos naturales. El hecho de que no se pongan mayores restricciones a, por ejemplo, la actividad minera que puede destruir recursos naturales, en su acción es un problema que no contempla el Consenso de Washington. Pasemos a la cuarta política, la política de la liberalización de las tasas de interés. Lo que nos dice esta política en el Consenso de Washington es que se busca que las tasas de interés sean determinadas solo por la fuerza del mercado y procurar que sean positivas. La tasa de interés es, por ejemplo, a la cual un empresario pide un préstamo, ¿no? O sea, va a pagar un interés en base principal por el préstamo que adquirió. Ok. El primer problema de esta política es que no basta que las tasas de interés sean positivas, también habría que agregar la cláusula de que no deben ser muy altas. ¿Por qué? Porque si son muy altas, se desincentiva la inversión. Porque toda la actividad empresarial funciona principalmente como el crédito, como bien lo han ubicado los economistas schumpeterianos. Entonces, esta política debería contemplar esto. Hay la posibilidad de que la tasa determinada por el libre juego de la oferta y la demanda sean demasiado altas. Y eso puede generar desinversión y hasta puede llevar a un periodo de crisis. Por lo tanto, hay que tener en cuenta eso. De hecho, en Rusia, cuando Rusia se liberalizó después de haber sido una economía socialista y pasó al libre mercado, las tasas de interés se dispararon y fueron muy altas. ¿Y qué les convino a los que liquidaban sus empresas? Eso precisamente. En vez de dedicarse a la inversión productiva, les recomendaban liquidar las empresas productivas y ganar puramente con las tasas de interés. Entonces se rompió toda la base productiva de Rusia y se lo metió en un problema peor. Quinto, tipo de cambio competitivo, ¿no? O sea, lo que se dice es que el tipo de cambio debe ser determinado por la fuerza del mercado, pero debe procurar ser competitivo de acuerdo a los objetivos de política macroeconómica y política comercial de los países en cuestión. Voy a leer una breve cita del economista peruano Waldo Mendoza al respecto, como análisis crítico. Él dice: cuando el tipo de cambio real sube, como en los 80, es porque hay salidas de capitales. Las salidas de capitales encarecen y hacen escaso el crédito en dólares. Cuando el tipo de cambio real baja, como ahora, o como en los 90, es porque ingresan capitales, lo que hace abundante y barato el crédito en dólares. En América Latina, los periodos de tipo de cambio real alto y de crédito escaso han sido periodos de recesión, mientras que los periodos con tipo de cambio bajo y crédito abundante fueron de reactivación.
Para elevar sustancialmente el tipo de cambio real en el Perú, habría que provocar con los instrumentos de política una salida de capitales y como consecuencia una escasez del crédito en dólares. Ceteris paribus, esa política es recesiva a corto plazo. Hay consenso en alcanzar un tipo de cambio competitivo. Waldo Mendoza, tipo de cambio competitivo en actualidad económica del Perú, 30 de diciembre del 2010. Pasemos a la sexta política, la liberalización del comercio internacional. Lo que dice el Consenso de Washington es que no debe haber ninguna restricción para las exportaciones ni las importaciones, ¿no? Se deben liberalizar, los aranceles deben ser lo más bajo posible y el desarrollo de los países se debe centrar en exportar. ¿Cuál es el problema de este tipo de políticas? Primero, que una liberalización rápida puede conducir a un fuerte problema de desempleo. Creo que todos podemos estar de acuerdo en que un proteccionismo excesivo de no permitir que entren productos extranjeros puede ser ineficiente y negativo para las economías. Pero si la liberalización es muy rápida, eso también es bastante negativo. ¿Por qué razón? Porque si rápidamente entran productos extranjeros mucho más baratos que los nuestros, se va a destruir nuestra industria y va a quedar mucha gente desempleada. Ahora uno podría decir, no, pero las fuerzas del mercado van a hacer que esa gente desempleada vaya a otros puestos de trabajo más productivos. Puede ser, pero eso es a mediano o largo plazo. Porque en realidad esa gente no es que se recoloca de un momento a otro en el mercado laboral. No te puedes cambiar de un momento a otro. Entonces, eso es algo que no ha contemplado el Consenso de Washington. Otro tema es que el desarrollo solo se centra en exportar. Porque cuando el desarrollo solo se centra en exportar, surgen dos problemas. Primero, que a veces solo te puedes dedicar a exportar algo. Piensen, por ejemplo, en los países subdesarrollados. ¿Qué exportan principalmente? Materias primas baratas, con precios fluctuantes. Nuestro país, Perú, que exporta principalmente minerales, sin mayor transformación, sin mayor conocimiento, desarrollo tecnológico o industria. ¿Qué importamos nosotros de los países desarrollados? Bienes industriales con tecnología incorporada. Entonces nosotros nos especializamos en ser personas sin conocimientos tecnológicos que exportan productos primarios y que importan productos con desarrollo tecnológico. Entonces la brecha tecnológica y de desarrollo productivo se va haciendo más grande en base a esta dinámica. Como decía algún economista, la división del comercio internacional consiste en que unos se especializan en ganar y otros se especializan en perder. El segundo problema de este tipo de política es que si tú todo lo tiras para la exportación, pueden haber productos que sean necesarios en tu país, pero que sea más rentable exportarlos, sacarlos afuera. El tema es que en tu país va a quedar menos oferta de esos productos. Si hay menos oferta, los precios van a ser más altos. Si la gente de tu país necesita esos productos, va a haber una disminución en su calidad de vida, porque van a estar a precios más altos. Y uno podría decir, no, es que con la plata que viene de las exportaciones se compensa esa baja en el nivel de vida y está mejor. Eso sería cierto si, solo si la plata que viene de las exportaciones fuera a la gente que más lo necesita. Pero no es así, o sea, el principal monto de las exportaciones se cae con grandes empresas que muchas veces no son ni siquiera del país, sino extranjeras que trabajan con productos del país. Bien, vamos a la séptima política, liberalización de la entrada de inversiones extranjeras. Lo que quiere decir esto es el libre flujo de capital, ¿no? O sea, que se puede entrar y salir libremente, uno puede venir a invertir y después puede sacar su inversión. ¿Cuál es el problema de esto? El tema de los capitales golondrinos. O sea, que hay inversiones extranjeras que vienen por un momento cuando hay bonanza económica, pero apenas se ve que la cosa podría ir mal, se van. ¿Y qué hace eso? Desestabiliza la economía. Destruye la infraestructura productiva que podría haber desarrollado el país, ¿no? Otro tema es que la liberalización de la entrada de capitales, como los flujos de capitales son tan volátiles, lleva una inestabilidad tal que puede desencadenar crisis financieras. De hecho, hubieron países del este asiático que gracias a su bonanza económica dijeron vamos a aplicar la liberalización financiera. O sea, habían llegado a su riqueza sin utilizar el Consenso de Washington, pero decidieron adoptar el Consenso de Washington en ese punto. Y les fue mal. Habrán escuchado de la crisis del este asiático en la década de los 90, hasta en el 97 y en el 98. Si ustedes investigan sobre la crisis del este asiático, se van a encontrar con que un elemento previo fue precisamente la liberalización financiera. Entonces, la liberalización financiera puede llevar a inestabilidad. Octava política, privatización. El Consenso de Washington dice, toda institución pública es ineficiente y la institución privada siempre es eficiente. Por lo tanto, todo lo que está en propiedad del Estado debe pasar a propiedad del mercado en lo que se refiere al ámbito económico.
Ya, esto tiene un conjunto de problemas, ¿no? Ya, bien. El primer problema es que las privatizaciones pueden generar rápidamente monopolios abusivos. ¿Qué quiere decir esto? Imagínate que el Estado inicialmente controla la industria de telecomunicaciones y luego la liberaliza. No necesariamente van a salir un montón de empresas de telecomunicaciones a repartirse la industria, sino que en el proceso de privatización, el Estado le puede conceder toda la concesión de las telecomunicaciones a una sola empresa o a unas pocas empresas. Esto genera que estas empresas tengan poder de mercado y lo primero que podrían hacer es abusar del consumidor con su nuevo poder de mercado. Como el Estado no muestra mayor interés de regularlo porque más bien le ha dado la concesión, podría suceder que el abuso sea más grande. De hecho, eso es lo que se ha visto en nuestro país en gran parte. Ha habido privatizaciones rápidas y se han generado poderes monopólicos de empresas que controlan concesiones del Estado y que han tendido a gestionar sus empresas de un modo tal que no conviene al consumidor. Eso se da especialmente en el sector de telecomunicaciones. Otro problema es el siguiente. Lo que dice el consenso de Washington es que el Estado es corrupto y que mejor es todo dejarlo al mercado. El punto es que el mercado también puede ser corrupto, los intereses económicos pueden ser corruptos. Ahora, si es cierto que el Estado es corrupto, ¿quién se encarga de dar la concesión a la empresa privada? El Estado. Ahora, si el Estado es corrupto, no necesariamente le va a dar la concesión a la mejor empresa privada, sino a aquella que pagó el mayor soborno. Por eso es que a veces a los procesos de privatización se le llaman procesos de sobornización. Pasemos a la novena política de regulación. Lo que dice el consenso de Washington es que el Estado no debe regular para nada el mercado funciona bien. Hace un momento yo había mencionado que las empresas que obtenían concesiones en los procesos de privatización tenían poder monopólico. Uno puede decir, ya, pero se lo puede regular. Mentira, la novena política dice que no regules. El tema es que solo se cumple el teorema de eficiencia de los mercados cuando se cumplen todos los requisitos del modelo de competencia perfecta. Y esos requisitos son muy restrictivos, es improbable que se cumplan. Por lo tanto, siempre es necesaria alguna medida de regulación. Y aunque sea hay que regular el tema de lo que son los derechos laborales. Liberalizar derechos laborales demasiado puede ser negativo. Finalmente, décima política, lo que son los derechos de propiedad. Lo que dice el Consejo de Washington es que hay que establecer derechos de propiedad claros. El tema es que por causa de las relaciones de poder que existen en la economía, solo se han protegido los grandes derechos de propiedad y no los derechos de propiedad de las personas pequeñas. Por ejemplo, el Estado protege los derechos de propiedad de las grandes mineras cuando quieren invertir, pero tal vez no protege los derechos de propiedad y pertenencia de los indígenas amazónicos que podrían estar en estas zonas o la persona autóctona que reside en ese espacio geográfico donde hay recursos. Entonces, el Consenso de Washington habla de los derechos de propiedad como si el Estado los aplicara de modo neutro y eso no es así. Finalmente, una vez criticadas 10 políticas, quiero mostrarle algunas estadísticas de resultados del Consenso de Washington. Ya está. La balanza comercial Perú del 90 al 99, principalmente negativa. Ahí está subiendo, pero nuestras exportaciones siguen siendo primarias. Acá hay una correlación estadística o análisis econométrico que relaciona la liberalización financiera y la desigualdad. En un estudio que tomó en cuenta a varios países desde el año 77 al año 2000. Lo que halló este estudio es que la liberalización financiera está correlacionada positivamente y significativamente con la desigualdad. ¿Qué quiere decir esto? Más liberalización financiera, más desigualdad. ¿A quiénes los hicieron cholitos? ¿Qué países implantaron el Consenso de Washington creyendo en Estados Unidos? Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. En Perú hemos sido uno de los más devotos. Acá está cada una de las 10 políticas. Perú ha aplicado todas, a excepción de la décima, que es derecho a propiedad. ¿Por qué? Porque somos economías informales. Por eso no. La CEPAL versus el Consenso de Washington. La CEPAL fue una propuesta de desarrollo para la América Latina que discrepaba del Consenso de Washington y que se aplicó de los 50 a los 80. La gráfica morada es de 1951 a 1980 y la gráfica roja es el Consenso de Washington. Representa el nivel de las tasas de crecimiento económico en 17 países de América Latina en esos periodos. Fíjense cómo los resultados de la política de la CEPAL
casi siempre o siempre, no, casi siempre son superiores a los resultados del consenso de Washington. Crecimiento decreciente. Aquí podemos ver la dinámica del crecimiento económico en la década de los 90. ¿Cómo fue el crecimiento económico? Así fue en Colombia, en Ecuador, ¿no? En Perú, en Venezuela y ahí hasta Bolivia. Entonces vemos un crecimiento decreciente, ¿no? En vez de ir hacia arriba, va ligeramente hacia abajo. La ocupación más frecuente, el desempleo. Con la implantación de la política de Washington, del 90 al 2001, hubo un crecimiento del nivel de desempleo en varios países. Colombia, 70% de crecimiento. Venezuela, 30% aproximadamente. Los países andinos están por 40%. Perú es el que tiene menos nivel de crecimiento del desempleo. Ahora uno dirá, entonces estamos bien. No, lo que sucede es que gran parte del empleo que hay es empleo precario y subempleo, no es empleo propiamente dicho. Un problema que afecta a casi todos por igual, el problema es la desigualdad. Entonces aquí podemos ver los tipos de crecimiento del coeficiente Gini. Las líneas más claras son, la división de líneas es del 99 y del 90. Entonces, en casi todos los países, a excepción de uno, se ha hallado un crecimiento de la desigualdad medida por el coeficiente Gini. Por tanto, en conclusión, como dice Joseph Stiglitz, cito, si existe un consenso en la actualidad sobre cuáles son las estrategias con más probabilidades de promover el desarrollo en los países más pobres del mundo, es el siguiente. Solo hay consenso respecto de que el consenso de Washington no brindó la respuesta. Sus recetas no eran necesarias ni suficientes para un crecimiento exitoso. Si bien cada una de sus políticas tuvo sentido para determinados países en determinados momentos. Entonces uno puede aprender del consenso de Washington ciertas cosas, hay ciertas cosas positivas que se pueden rescatar. Pero tomarlo como paquete de desarrollo y promesa de desarrollo, en vez de ir al cielo, es ir al infierno. Entonces son 10 mandamientos que no hay que seguir. Conclusión. Luego de examinar todo lo anterior, llegamos a la siguiente conclusión. No al consenso de Washington. Gracias. Bien, una vez terminada la exposición, pasemos a la ronda de preguntas. Adelante, jóvenes. Bien, esto ya nuestro compañero todo. Mi tema es el interés político y económico detrás del consenso de Washington. Se entiende por consenso de Washington un listado de políticas económicas. Este consenso fue hecha con un solo objetivo, ¿no? Para los países latinoamericanos, con el fin del desarrollo económico y social para estos países. Pero mi pregunta es, ¿por qué imponen la política del consenso de Washington sobre los países económicos más débiles mediante organizaciones, burocracias, mediante burocracias y además de ejercer políticas, además de ejercer una presión política? Ok, muchas gracias. Sí, está bastante interesante el punto que plantea. ¿Por qué? Porque dice, en primera instancia, el Consenso de Washington busca promover el desarrollo, pero después no se queda ahí, sino dice, acá puede haber algo más, porque hay presión política, porque les imponen ciertas políticas. Eso es muy cierto. El Consenso de Washington no es un proceso de puro libre mercado o algo así. O sea, los políticos de Washington y sus burócratas presionaban a los países para que implanten esas políticas. Ahora, la pregunta es por qué razón. O sea, ¿qué hay detrás de eso? Bueno, hay intereses principalmente financieros, económicos y geopolíticos. Comencemos por los geopolíticos. Ustedes saben que a mediados del siglo XX el mundo está dividido en dos, la Guerra Fría. Por un lado, los países del occidente capitalistas con Estados Unidos y por otro lado, en el oriente, los países socialistas con la Unión Soviética a la cabeza. En la década de los 90 cae la Unión Soviética. Pero entonces lo que quería Estados Unidos era asegurarse de que eran ellos, Estados Unidos, quienes iban a configurar la política y la geopolítica del mundo, que ellos iban a tener control político del fenómeno que se ha llamado globalización. Entonces, no se quería que puedan surgir ciertas intenciones socialistas
dentro de los países latinoamericanos, como ya había sucedido en la década de los 60 y los 70. En Argentina, por ejemplo, y en Chile hubieron intenciones de ir a gobiernos socialistas, y ahí Estados Unidos implementó golpes de Estado, apoyando a Videla y a Pinochet, respectivamente Argentina y Chile. Ok, entonces un interés era que Estados Unidos mismo moldee la globalización. Entonces, ahí está el interés político. ¿Cuál es el interés financiero económico? Es el siguiente. Justo los países latinoamericanos venían de una crisis económica en la década de los 80. Gran parte de los países latinoamericanos tenían una terrible crisis de deuda. Y si uno examina con quienes tenían deuda gran parte de los países latinoamericanos, más de la mitad de las deudas en ocasiones no eran ni con instituciones como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, como uno se podría esperar, ni con países como Estados Unidos e Inglaterra. El principal monte de deuda era con bancos privados internacionales. El tema es que estos grandes bancos privados internacionales tienen poder sobre sus gobiernos. Entonces los presionaron para que implementen políticas en América Latina que puedan hacer que rápidamente puedan sacar plata. ¿Cuál es la principal política? La liberalización financiera. O sea, si fácilmente pueden entrar y salir capitales, ahí es donde se puede aprovechar para recuperar los préstamos o la inversión. Entonces tenemos tanto intereses geopolíticos de Estados Unidos como intereses económicos de ciertos acreedores internacionales de bancos poderosos para moldear el consenso Washington. Pasemos a la siguiente pregunta. Muy bien a todos. Bueno, ante ya lo explicado, ¿no?, del consenso de Washington, he tomado la parte de lo que es las generaciones, ¿no?, porque he notado que hay dos generaciones. La primera generación más que logro desde ya es que habla sobre el estado de inflación y el crecimiento como la parte de la reestructuración, ¿no? Y como que en la segunda generación también me habla algo similar, pero también me dice de que hay como una reestructuración en ambos aspectos. Pero lo que no logro detallar es que en sí ha habido una gran dificultad porque hay como que desbalance, no está muy de acuerdo, el cual me dice que hay algunas cosas positivas como negativas. Yo lo que quisiera saber que cuál de estas dos generaciones fue la que desarrolló un papel más trascendental dentro del proceso de Washington. Muchas gracias. No, de hecho, está muy bien el análisis. ¿Por qué? Porque los que analizan el consenso de Washington, hay reformas de primera generación y reformas de segunda generación. Las reformas de primera generación son centradas en los objetivos de inflación, estructuración de crecimiento, etcétera, que yo he expuesto. En cambio, la reforma de segunda generación va a lo que son las instituciones, la institucionalidad. El punto es que, como tú muy bien has dicho, a veces pareciera que hay contradicciones en algunos puntos. O sea, la reforma de primera generación no son totalmente conciliables con la reforma de segunda generación. Eso es muy bien, te felicito por haberlo ubicado, porque más bien cuando se implementa el consenso de Washington solo se tiene en cuenta lo que son las reformas de primera generación. Y ese es el que tiene más importancia. En nuestro país, cuando se implantó el consenso de Washington y en otros países, más que preocuparse de fortalecer las instituciones, que no haya corrupción, que se respete la ley, no, se preocuparon de liberalización rápida, sacar al Estado de la economía, privatizar al toque todas las empresas que eran del Estado, de regular. Entonces no hubo una preocupación por las instituciones. Lo que hacía la gente del consenso de Washington es, bueno, en primera instancia aplicamos la de primera generación y después la de segunda generación. Pero el punto es que, si aplicando la política de la primera generación, tú ya has roto la infraestructura institucional, el respeto por la ley, lo que podríamos llamar el capital social existente en estos países, va a ser difícil que implementen reformas de segunda generación para fortalecer una institucionalidad que ya está más frágil al comienzo. Entonces, sí, hay muchos puntos en que no son totalmente conciliables la reforma de primera generación con la de segunda generación. Y si aplica la de segunda generación después de la primera, no va a ser tan efectivo, por lo que la reforma de primera generación ya erosiona la institucionalidad. Muy bien, pasemos al segundo cuestionamiento. Perdón, tercero sería ya, ¿no? Tiene razón. Muy bien, profesor, me gustó. Mi pregunta respecto de Washington, ¿qué es
consenso hacia su país. Muchas gracias. Sí, se ve que han traído preguntas así con bastante perspicacia. O sea, lo que dice el compañero, ¿por qué el consenso Washington no aplica eso en su país? O sea, uno podría presuponer que estas políticas que está recomendando Estados Unidos son políticas que él mismo aplica. Ya, no es así. Por ejemplo, la política de disciplina fiscal se aplica relativamente, pero cuando hay periodo de crisis económica, el gobierno sí interviene con gasto expansivo. Piensen actualmente, cuando vino la crisis del 2008, la crisis financiera en los Estados Unidos, el gobierno de Bush y el gobierno de Obama aplicaron paquetes de gasto expansivo tremendos. Pero ellos eran los que decían que no había que hacer eso. Por otra parte, ya, de regulación eso sí lo aplicaron, para favorecer a los intereses de los grandes bancos, ¿no? En cuanto a la liberalización del comercio internacional, no lo hacen. Cuando Estados Unidos hace un tratado de libre comercio con otro país, hace que el otro país liberalice su propio comercio internacional. Pero Estados Unidos mismo no lo liberaliza tanto. O sea, hace que el otro país quite sus restricciones para que Estados Unidos pueda entrar, pero no, Estados Unidos sigue poniendo ciertas restricciones para que el otro país no pueda entrar con tanta facilidad. Entonces, los tratados de libre comercio deberían tener una sola página. La página donde diga que en el día de mañana no van a haber aranceles ni barreras comerciales entre los dos países. Pero no, los tratados de libre comercio tienen un montón de páginas. En esas páginas es donde Estados Unidos, cuando hace el tratado de libre comercio, pone tal condición o cual condición que no es exactamente la liberalización comercial que ellos propugnan, ¿no? Luego, en lo que es la liberalización de tasas de interés, tampoco es del todo así. O sea, había un manejo discrecional de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal. O también pensemos en el reordenamiento de las prioridades de gasto público. Yo les mostré una diapositiva donde el 25% total de subsidios agrícolas, del 95 al 99, lo daba Estados Unidos. Pero Estados Unidos decía que eso estaba mal. ¿Por qué no lo aplica? Porque sabe que no le conviene. Porque sabe que todas esas políticas pueden debilitar estructuralmente una economía, aun cuando a corto plazo puedan generar un boom económico. Pero aplicarlo a Latinoamérica les permitía tener geopolíticamente controladas esas economías y poder estar de acuerdo a los intereses de los recaudadores, crediticios y financieros internacionales, ¿no? Está interesante la cuestión. Pasemos a la siguiente pregunta. Buenos días, compañero. Mi pregunta es si se sabe que hubo un crecimiento económico en el Perú respecto al TLC, que es el Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos. ¿Por qué hubo críticas respecto a eso en el Perú? Bueno, digamos, fueron los políticos más que hicieron críticas como Lourdes, Alan García, luego algunos congresistas y ministros. Y mi siguiente pregunta es si en el consenso de Washington iba a haber subsidios, ¿por qué los campesinos en el Perú fueron los más damnificados? Ya que también hubo una paralización nacional llamado paralización nacional agraria, se podría decir, que primero sucedió en el 2005, luego sucedió en el 2008. Ok. Bien, a ver, primero se dice que cuando Perú realiza el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, vienen críticas de ciertos sectores políticos. Ya, eso es normal. O sea, siempre que un gobierno va a llevar a cabo una medida, y si hay ciertos puntos de crítica, los partidos que no están en el gobierno siempre van a aprovechar la ocasión para criticar al gobierno en turno. Pero esos mismos países que ahí critican, si ellos estuvieran en el poder, muy probablemente harían lo mismo. Pensemos en la política económica de Toledo. Alan García tuvo crítica a la política económica de Toledo, pero hubo varios puntos en la política económica de Alan García cuando llegó a la presidencia que eran similares a los puntos que criticaba Toledo. Entonces, una cosa es cuando está fuera y critica de fuera, y otra cosa es cuando está adentro. Ya, entonces, respecto al Tratado de Libre Comercio, es obvio que van a haber críticas políticas, pero las críticas no solo eran de los políticos, que tú bien has mencionado, sino también habían críticas de importantes economistas y estudiosos que explicaban que en base a ciertas dinámicas podían haber efectos negativos sobre la economía, ¿no? Y ahí está relacionado con el tema que tú mencionaste de la paralización agraria. Habíamos visto que Estados Unidos subsidia sus productos agrícolas. Con el Tratado de Libre Comercio, el Perú tendría la oportunidad de poder vender sus productos agrícolas fuera, en los Estados Unidos. Pero si Estados Unidos pone restricciones, entonces no es tan limpio el asunto.
Y lo que pasa es que como hay también posibilidad de que entren empresas estadounidenses a invertir, lo que iba a suceder es que gran parte de la inversión agrícola no iba a ser con estas comunidades de campesinos, sino que sus tierras les iban a ser compradas o expropiadas por grandes empresas, que eran los que se iban a encargar del asunto. Entonces eran empresas estadounidenses que invertían en el negocio agrícola en el Perú para exportar a Estados Unidos. Entonces el juego era doble, ¿no? Otro tema de las críticas que hicieron algunos economistas, había ciertas cláusulas arbitrarias. Por ejemplo, Estados Unidos estableció como regla que se respeten los derechos laborales de ciertos trabajadores peruanos que trabajaban en ciertas industrias que venderían a Estados Unidos. O sea, decía, si tú quieres vender productos de Estados Unidos, productos peruanos, los trabajadores peruanos tienen que tener todos sus derechos laborales pagados. Uno dirá, qué bueno que nos hacen una política tan concesiva y se preocupa por la gente, pero no es así. En realidad hay algo oculto, que es lo siguiente, que si hay que pagar todos los derechos laborales, las CTS, compensaciones, modificaciones, todo, los sueldos son un poco más altos. O si lo obligas a pagar el salario mínimo más alto, pues, porque varias veces no se paga el salario mínimo en la industria agrícola. Entonces, si es más alto, el precio va a tener que ser más alto. Si el precio del producto peruano que llega a Estados Unidos es más alto, ya no necesariamente va a ser tan competitivo contra el producto que ya existe en Estados Unidos. Entonces ahí se previenen, pues. O sea, dejan que entre el producto, pero como piden que se cumplan derechos laborales, entra a precio más alto y ya no afecta tanto a la industria estadounidense. Como decía el mismo Williamson, que escribió sobre el proceso de Washington, a Estados Unidos no le gusta el nacionalismo económico en ningún país del mundo, a excepción de Estados Unidos. Estados Unidos sí puede aplicar el nacionalismo económico. Vamos a pasar a la última pregunta. Compañeros, esta tarde, esta mañana le voy a hablar sobre la economía informal, claro, un punto sobre la economía informal y cuál es la propuesta de Hernando de Soto sobre la economía informal en el Perú. Bueno, la economía informal es toda actividad productiva y económica que son realmente no legalizadas, que evaden los impuestos y todo lo demás. Bueno, sobre la propuesta de Hernando de Soto es que esto se debe a que las personas, o sea, nosotros creemos que la economía informal es un problema que nosotros lo causamos, que causan las empresas, las micro, macroempresas que no pagan impuestos. Y eso es totalmente erróneo. Según Hernando de Soto es totalmente erróneo, ya que el problema no son esas empresas, sino el problema es el Estado, que no regulariza a esas empresas. Bueno, mi pregunta sería la siguiente: ¿a qué se debe que el Estado no disminuya el costo para que las empresas puedan ser formales, trabajar en la legalidad y no legalmente? Ok, gracias. A ver, claro, ¿por qué el Estado no se ocupa de disminuir tanto la informalidad? Puede ser por varias razones. En primer lugar, la informalidad tiene sus desventajas serias. Por ejemplo, no le puedes cobrar impuestos, no lo puedes fiscalizar si está cumpliendo con reglas sanitarias, por ejemplo, ¿no? Puede hacer transacciones, puede llegar incluso a hacer transacciones ilegales la empresa informal. Tiene sus desventajas, pero también tiene sus ventajas, porque hay un potencial productivo. A veces lo que sucede es que los gobiernos, y eso sería algo correcto de lo que señala Hernando Soto, aunque yo también tengo bastante crítica respecto a su planteamiento, ponen demasiadas barreras burocráticas a veces para que una empresa se formalice. Entonces uno ve tantas barreras burocráticas y se dice, mejor soy informal, a pagar todos esos costos para legalizarme, mejor soy informal. Pero ser informal también cuesta, porque constantemente tienes que pagar sobornos para que no te reporten después de que eres informal o te caiga la institución de administración tributaria o cuestiones así. Entonces hay un buen porcentaje que se gasta en sobornos. Ahora, entonces las empresas informales tienen sus ventajas y sus desventajas. Si un gobierno combatiera de un día a otro, podría acabar con todas esas ventajas que existen de la informalidad posiblemente. Lo que busca Hernando Soto en su propuesta es, claro, encauzar esas ventajas, formalizándolo. Pero es ahí donde hay restricciones. Claro que como el tiempo es corto, no me puedo explayar sobre mi análisis crítico de la propuesta de Hernando Soto, pero que también tiene elementos interesantes. Pero un factor que hace que muchas veces los gobiernos no puedan combatir tanto la informalidad es que es demasiado grande.
Imagínense un ejemplo, una señora que tiene 20 hijos pequeños y están haciendo desorden en su casa. Entonces, ¿cómo podría ser para controlarlos a todos si todos están portándose mal y rompiendo las cosas? Como son tantos, la señora ya no se da abasto para poder controlarlos a todos. Igual, acá en el país, más del 90% de las empresas, el total de empresas son informales. Y todas las empresas informales producen en conjunto como un 40% del PBI, aproximadamente. Entonces, un 2% de empresas formales, claro, producen a mayor escala, pero las empresas informales siguen siendo importantes. Entonces, ahí hay un problema, porque como hay tantas empresas informales, el Estado, por más que intente, nunca va a poder llegar. Más que hay varios países donde hay un problema de centralismo. ¿Qué quiere decir esto? Que la administración estatal se centra en la capital, en la ciudad capital. Y en las ciudades periféricas o de provincias no llega tanto. Entonces, cuando hay eso, también el Estado tiene menos capacidad para legalizar. Otro problema es el siguiente: si el Estado en general no tiene una institucionalidad sólida, o si sus burócratas no son eficientes, o si sus costos de formalización son irracionales, o si el mismo Estado es corrupto y pide demasiadas coimas, que puede suceder en municipalidades o instituciones relacionadas con la formalización, todo eso va a llevar a que la gente no quiera formalizarse y va a buscar escaparse todavía más del Estado. Entonces el Estado va a tener una tarea más grande en sus manos, más que sea un Estado ineficiente, menos aún va a lograr el objetivo, ¿no? Tal vez ahí es donde la reforma de segunda generación del Consenso de Washington podría ser un poco más interesante dentro de ese tema, aunque también hay que ver un enfoque más amplio. Pues bien, los felicito por las preguntas que han hecho, han estado muy bien enfocadas, han sido interesantes, se nota que han estado atentos no solo a buscar un dato abstracto o un dato rebuscado, sino han ido al tema del análisis, ¿no? Cosas como los intereses económicos detrás, por qué no se lo aplica así mismo el Consenso de Washington, darse cuenta de que la reforma de primera generación no necesariamente cuadra con la de segunda generación, el tema de la informalidad y el tratamiento de Hernando de Soto, ¿no? Aquí el tema de los tratados de libre comercio, protestas agrarias, está bastante bien y creo que ha sido una interacción muy interesante. Muchas gracias.